corto que se le hacía a la RC en la configuración colector común. Ajá. Las configuraciones, todo lo que estuvimos trabajando fue considerando que este corto se hacía. En el circuito, fíjese que no interesa, vamos a decirlo así entre comillas. Miren, espérenme, déjenme dar aquí acceso a varios compañeros. No se, ¿cómo se dice? No se necesita, a ver, porque si se fija en el análisis que hicimos en el colector común, aquí está configuración colector común, si haya o no haya resistencia, vea, en el circuito equivalente que dibujamos, nunca apareció. ¿Por qué? Porque todo el análisis que hicimos fue sobre la entrada y en la salida, ¿verdad? Ni CPI, ni CMIO, nada de esto intervino en el cálculo. ¿Se fija? Entonces, la respuesta que damos a su pregunta es, bueno, si se fija, en la fórmula no aparece para nada RC. Entonces, podríamos decir que es lo mismo que haya o que no haya RC. Lo que sí debemos de tener presente es que si hay una resistencia de colector en el circuito, ¿verdad? Entonces, la interpretación que vamos a tomar es que aquí va a haber una caída en RC y entonces, en lugar de estar referido todo a tierra, ¿sí? Está referido sobre un nivel de CD, o sea, está flotando. Nada más es el concepto. ¿De acuerdo? Lo normal es que no haya para que no exista este nivel y todo esté a nivel de tierra. Las mediciones. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que comentar? Bueno, todo esto viene en tu examen. El examen es el próximo 9 de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces hay que irse preparando ya un poquito más y aprovechando que ahora sí nos está coincidiendo el tiempo porque podemos hacer todavía nuestra práctica porque tenemos suficientes clases, tiempo por delante. Entonces, la práctica ahora más que nunca, creo yo, ojalá ustedes también lo interpreten, es mucho más importante para que de ahí se aclaren todas las cuestiones prácticas y teóricas que pudiesen surgir. ¿Sí? Me voy a ir un poquito, como, bueno, según yo, un poco despacio, pero para cuando ustedes consideren que hay algo que no se entiende, interrumpan o no interrumpan, intervengan para que hagamos la aclaración correspondiente. Bien, con base a esto y con esta idea, para todos nosotros, vamos entonces una vez más a dar muy rápidamente lo que es en sí el objetivo de la práctica número 4, que se llama amplificador emisor común con acoplamiento RC. Esta práctica, ya lo vimos, vamos a repetirlo muy rápidamente, tiene por objetivos que ustedes calculen un amplificador en la configuración emisor común con acoplamiento RC. Simplemente un amplificador emisor común. Para una ganancia de voltaje en la banda media, se especifica siempre en la banda media, interpretamos esto, ¿verdad? De 20, ayer ya dimos este dato, de 20, y una frecuencia de corte en bajas, ¿verdad? De 300 Hz. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? O sea que son los objetivos que tenemos que cumplir. Fíjense bien, ¿eh? Una ganancia y una frecuencia. Bueno, que el estudiante utilice la información requerida para el diseño utilizando el manual, a partir de las hojas de datos del transistor empleado. Bueno, eso es lo que dice. Que el estudiante obtenga e interprete las gráficas de Bode. Ayer ya hicimos una aclaración. Las, las gráficas de Bode simplemente es la gráfica de magnitud contra frecuencia, ¿sí? Así como amplitud contra fase. Las gráficas de Bode es la amplitud contra la fase.
Entonces, yo voy a interpretar ahora esto, gráficas de Bode, en mi amplificador. Y así también como las gráficas de la impedancia de entrada y la impedancia de salida en función de la frecuencia. Teóricamente, nosotros hemos dicho que la impedancia de entrada también es igual a la resistencia de entrada y la impedancia de salida también es igual a la resistencia de salida. ¿Por qué? Porque teóricamente no hay ningún efecto capacitivo en el circuito equivalente y entonces todo es puramente resistivo. Teóricamente, prácticamente, bueno, pues ahora sí va a haber un cambio en el sentido de que hay un efecto capacitivo, ¿sí? Y hay un efecto, o sea, capacitivo así mucho, muy general desde el punto de vista del armado o distribución de componentes que constituyen a ese amplificador, ¿sí? Entonces, todos esos datitos hay que tenerlos presentes. Que el estudiante indique las causas de las diferencias encontradas entre los valores teóricos y experimentales. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a la ganancia, se refiere a la fase, se refiere a la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Punto. El antecedente, bueno, pues simplemente de acuerdo a lo que está aquí descrito, es unidad número 3 y unidad número 4. Ese es el antecedente. Las gráficas de Bode, magnitud y fase, si quieren hasta le ponemos unidad número 2, ¿sí? Los modelos del transistor, unidad número 3, la polarización del transistor, unidad número 3 y el cálculo del amplificador, unidad número 4. Así de sencillo. Cumplimos con todos los antecedentes. El enunciado del problema dice que hay que calcular el valor comercial de las componentes del circuito de la figura 1. Y la figura 1, ayer nos dábamos cuenta, ¿verdad?, de que es un amplificador en la configuración de emisor común con acoplamiento RC y ajuste de ganancia, ¿verdad? Parece trabalenguas, pero, ¿verdad?, que este circuito es el que nosotros resolvimos en nuestro ejemplo. Entonces, es el mismo. Entonces ya hemos calculado el valor de las componentes del circuito. Dice, el valor comercial de las componentes del circuito. ¿A qué se refiere esa palabrita, valor comercial? Bueno, a que nosotros obtuvimos valores teóricos para cada una de las resistencias. Y lo que hicimos para obtener este circuito final fue tomar el valor inmediato superior a ese valor teórico y el valor inmediato inferior a ese valor teórico comerciales, valores comerciales, tanto para una como para todas las demás resistencias. Y con base a los valores que finalmente quedaron aquí y que los tenemos en la práctica, en el ejemplo que resolvimos, ¿sí? Son los valores comerciales que hacen que el punto de operación del transistor esté de acuerdo, lo más cercano posible, de acuerdo al punto que nos pidieron. Fíjese, tanta historia simplemente para decir, este es nuestro amplificador, pero hay todo un antecedente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué me refiero? A este circuito, a este circuito. Estos valores que ustedes ven de 560, 15K, 8.2 y 470 ya son los valores comerciales. Pero aquí, si no me recuerdo, la resistencia fue de 530 y de aquí esta fue de 460. Entonces los ajustamos y se supone que con estos valores es lo que se acerca más a nuestro punto de operación, que son, como dice el enunciado, los 10 miliamperes y 5 volts. Ese es nuestro punto de operación. ¿De acuerdo? Y ese circuito que estamos armando para nuestra práctica número 1. ¿De acuerdo? El cual, como dice aquí, el enunciado del problema, calculamos el valor comercial de los componentes del circuito de la figura 1 para obtener una frecuencia de corte en bajas de 300 Hz. La ganancia en voltaje del amplificador en la banda media es de 20. El generador proporciona una señal sinusoidal. La impedancia de salida del generador es, aquí dijimos, no es de 82, sino es de 1 kilo ohm, ¿verdad? Y la impedancia de carga, la impedancia de carga es una resistencia de valor de 4.7, no es cierto. Vamos a poner 2.2 porque así lo dice, 2.2K, porque así lo dice nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro diseño, ¿sí? Para todas las especificaciones de diseño se tolera una variación del 10%. Bueno, se supone, ¿verdad?, que todas estas resistencias están a una tolerancia del 10%, aunque muchas veces pues ya ni siquiera lo tomamos en cuenta, pero mientras más pequeño sea su tolerancia, pues menor será su variación en cuanto a su valor nominal. Todo esto ya lo sabemos. Entonces, ya está armado nuestro circuito. ¿Alguna pregunta, Zach?
La frecuencia de corte en bajas dijo que son 300, ¿verdad, profe? Sí, 300 Hz. Repito los datos del problema. Frecuencia de corte en bajas, 300 Hz. Ganancia en voltaje mínima, 20. Resistencia del generador, 1 kilo. En lugar de ser 82, es de 1 kilo. Resistencia de carga, en lugar de ser de 4.7, es de 2.2 kilos. La frecuencia de corte en altas, pues habrá que calcularla. El BCC de 15 volts. El BCEQ de 5 volts. La ICQ de 10 miliamperes. El porciento de variación de la corriente de colector, o sea, delta IC, TIC, igual al 10%. El incremento de temperatura, ¿sí? De 25, o sea que delta de T es igual a 25, ¿de acuerdo? O sea, 50 menos 25, o sea, 25 grados sobre la temperatura ambiente. Y el transistor es el BC547A. Esos son los datos del problema. Ya lo tenemos entonces diseñado. ¿Sí? Lo llevamos al laboratorio y ya está armado, ¿verdad? Para hacer nada más las mediciones. ¿Algún otro comentario? Bueno, comenzamos entonces con el siguiente paso, que viene siendo calcular la frecuencia de corte en altas para este circuito, cuando se conecta externamente un capacitor, ¿verdad? Sea externo, entre colector y base del transistor. Dice calcular, pero físicamente este punto, les decía, no lo vamos a aplicar. Cuando dije físicamente me estaba refiriendo a que cuando asistimos de manera presencial, en nuestro laboratorio sí lo hacemos y lo comprobamos, ¿verdad? Y comprobamos nuestro cálculo. Ahora no lo vamos a hacer en el laboratorio, pero sí lo podemos calcular aplicando el teorema de Miller. Y lo que les puedo decir es lo siguiente. Dice que entre colector y base conectemos ese capacitor de 1000 picofarad. Se supone que aquí está ese capacitor, aquí está, este capacitorcito, y este es de 1000 picofarad. Y en teoría también hay una capacidad entre colector y base, ¿verdad? Que dice que nos dio, creo que voy a redondearlo, nos dio 5 picofarad. Entonces, lo que estamos haciendo, así aproximadamente, es conectar en paralelo este capacitor externo para aumentar la capacidad CMU. Y si estamos aumentando la capacidad CMU, bueno, pues de 5 picofarad se va a 1000 picofarad. ¿De acuerdo? Y entonces la capacidad Miller ahora, en lugar de valer 5, vale 1000. Eso trae como consecuencia en nuestro análisis de que si esta es la respuesta en frecuencia de mi amplificador sin capacitor externo, cuando nosotros le metemos un capacitor externo, cuando se calcula, se encuentra que la frecuencia de corte en altas disminuye. O sea, el ancho de banda ahora va a disminuir, pero va a traer como consecuencia que la ganancia aumente. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto. Esa es la figura de mérito. Sacrifico ancho de banda, pero gano ganancia. Siempre. Siempre pierdo o siempre que quiero algo que ganar, lo voy a perder en otra característica de ese amplificador. Y ese es el objetivo de esta parte de la práctica, que aunque sea teóricamente, lo comprueben para que vean que esa capacidad CMU lo que está haciendo es disminuir el ancho de banda. ¿Sí? Así se es la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, idealmente, ¿cuánto debe de valer CMU para que no haya ningún efecto en la respuesta en frecuencia? Pues debe de ser un amplificador, debe ser un transistor ideal que no tenga capacidades parásitas. Pero la realidad es esta. Entonces, este punto no lo vamos a hacer prácticamente, pero sí lo vamos a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que le vamos a medir a este amplificador? ¿Qué le vamos a medir a este amplificador? Esa es la pregunta, ¿no? Ese es el objetivo, ese es el desarrollo de la práctica, ¿sí? El desarrollo del experimento. Bueno, con los valores calculados se arma el circuito de la figura 1.
antes de ir al laboratorio, etcétera, etcétera, y se conecta externamente una resistencia de 1 kilo ohm, ¿sí? Entonces tengo mi generador, ¿verdad? Y voy a simular que tiene una resistencia de 1 kilo ohm, y entonces estas vienen siendo mis terminales del generador. ¿Ok? Es lo que dice esto. Y efectúe las siguientes mediciones. Bueno, vamos a ver qué mediciones hay. Inciso número A. Medición de BCE e IC. Corregir si es necesario. Se supone que como esta práctica es la anterior, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo corregir o cómo acercar que el punto de operación de mi circuito que ya está diseñado, de mi circuito que ya está diseñado, ¿verdad? Pueda yo decir, bueno, este es el punto de operación que me pidieron, ya hice los ajustes necesarios de las resistencias y es lo que más se acerca al valor de 5 miliamperes, digo 5 volts, 10 miliamperes. Ya lo tengo, se supone. Por eso ya está armado y ya está polarizado el circuito. Entonces, lo primero que tengo que hacer es efectivamente comprobar. ¿Cuánto me debe de dar? Próximos a 5 volts o 5 volts, 10 miliamperes. Es lo primero que tengo que hacer siempre que diseño un amplificador. Verificar que mi transistor, ¿verdad? Está en la región activa. Muy general. ¿Cómo voy a fijarme que está en mi región activa? Bueno, viendo dónde está, efectivamente, midiendo dónde está mi punto de operación. Si tengo esta alimentación y está aproximadamente en el centro, pues entonces digo que está en mi región activa. Si tengo esta alimentación y mi punto de operación está por acá, es decir, que mi voltaje colector emisor es pequeño o es menor, ¿verdad? Que la mitad de su valor, entonces está cerca de saturación. Si el punto de operación está cerca del valor del SC, pues entonces estamos obteniendo que está cerca de la región de corte. Entonces nuestra referencia viene siendo el voltaje que haya entre colector emisor y que generalmente todos siempre lo hemos dibujado así, sea la mitad del valor de la alimentación. Entonces decimos que mi punto de operación está seguro en la región activa. Y también en estos otros casos, pero debemos de tener cuidado de ajustar bien para que no se nos vaya a ir por completo a corte o por completo a saturación o ambas situaciones al mismo tiempo. Ojo, ambas situaciones al mismo tiempo. Ojo. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, por esa razón, siempre voy a verificar esto. Simplemente traduciéndolo, que esté el transistor en la región activa. Eso es todo. Eso es lo que quiere decir la medición. Entonces, comienza el punto B. Medición de la ganancia en función de la frecuencia. Bueno, la ganancia en función de la frecuencia. Yo tengo que esta es mi respuesta del amplificador. ¿Ok? Entonces lo que voy a medir es la ganancia. ¿Dónde voy a medir la ganancia? ¿A esta frecuencia? Porque acuérdense bien, este es el eje de frecuencia. No, ¿verdad? ¿Voy a medirlo a esta frecuencia? No. ¿Voy a medirlo a esta frecuencia? Sí, pero debo de tener cuidado de no estar cerca del quiebre. ¿Voy a medirlo a esta frecuencia? Sí, pero debo de tener cuidado, ¿verdad? O imaginarme, de acuerdo a mis cálculos teóricos, que no esté cerca de ese decaimiento. Se dice que para medir la ganancia, debo de medirla en lo que es en sí, pues más o menos el centro de la ganancia máxima. ¿Sí? El centro de la respuesta en frecuencia, al centro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí hacia arriba permanece constante y hacia abajo permanece constante. Entonces, fijo una frecuencia media, fijo una determinada en frecuencias medias en función de mis cálculos teóricos. Para nuestro cálculo teórico, aquí dice que el ancho de banda de este amplificador es de aproximadamente, vean, es de aproximadamente 1 megahertz. Sí, entonces lo que puedo yo considerar
como frecuencias medias, pues podría ser esa frecuencia, ¿sí? O podría ser una frecuencia a lo mejor de 10 kiloohms, ¿verdad? De tal manera, bueno, pues si aquí son 10 kiloohms, 10 kilohertz, perdón, pues acá serían 1 megahertz. Entonces, estoy dentro de la parte planita. Entonces, siempre vamos a tomar una frecuencia en la banda de frecuencias medias. Fijamos esa frecuencia y ahí medimos nuestra ganancia. ¿De acuerdo? Y ahí medimos nuestra ganancia. ¿Cómo vamos a obtener esa ganancia? Esa gráfica. Bueno, aquí lo tenemos. Tabla número 1. Resultados experimentales del módulo, etcétera, etcétera, en función de la frecuencia. Si ustedes se fijan en esta tablita, dice frecuencia, dice voltaje de entrada, dice voltaje de salida, dice ganancia en voltaje o en decibeles. Ahí tenemos todo esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijar un nivel del voltaje de entrada, una amplitud. 40 volts, estoy exagerando, 40 volts. Esa es la amplitud de mi VG. ¿De acuerdo? Fijar una frecuencia a lo mejor de 10 kilohertz del generador, porque voy a ajustar la ganancia, voy a medir la ganancia. Pero para medirla tengo que ajustar primeramente mi amplificador. ¿Se entiende? Voy a medir mi ganancia, pero antes que nada voy a ver que efectivamente me dé la ganancia que estoy ajustando con RE1. ¿Eh? Esta RE1 lo que va a hacer es esto. Si la cambio de valor, a lo mejor lo que va a hacer aumentar un poquito el ancho de banda, pero disminuir la ganancia. Si la cambio de valor, a lo mejor al variarla me va a dar una ganancia mayor. O sea, por eso se llama amplificador emisor común con ajuste, ajuste. ¿Y quién ajusta? La RE1, ajuste de ganancia. ¿De acuerdo? Y para ello estamos haciendo todo este preámbulo para la medición. Entonces fijo una frecuencia en la banda media, ya están imaginando ustedes, ¿sí? Fijo una frecuencia en la banda media, veo el voltaje de entrada, excito con un voltaje de entrada sinusoidal y observo cuál es la salida, ¿sí? Y la relación salida-entrada me da la ganancia. Y si yo lo multiplico por 20 logaritmo, bueno, pues entonces ya me da las decibeles. A ver, ¿qué significado tiene que fije yo un voltaje de entrada? A ver, en las curvas características, ¿cómo le hago aquí? A ver, déjenme ver. Creo que es aquí. A ver, le pico aquí y le pongo aquí. A ver. Estas son, a ver, lo voy a hacer a mano alzada, por eso está el pulso, bueno, miren cómo está. Y aquí está mi eje horizontal. Aquí está mi corriente de colector en miliamperes. Y aquí está el voltaje colector en volts. ¿De acuerdo? Y voy a dibujar aquí ya de una vez así mi recta de carga. Ahí está. Este viene siendo VCC y este viene siendo VCC sobre RC más RE. ¿De acuerdo? Y aquí está mi punto de operación, o sea que de aquí viene una grafiquita aquí que se llama IB. ¿De acuerdo? Esta es la IBQ, este es el BCQ, y este es la ICQ, ¿no? La ICQ. Ahí está. Y voy a dibujar aquí, por ejemplo, voy a exagerarle aquí, la relación, digo, la región de corte y la región de saturación. Ahí está. Exagerado, ¿no? Pero para que se vea. Y entonces, cuando yo excito a mi amplificador con un VG, voy a pensar que mi VG es este, miren. Aquí hago esto e introduzco esta señal. Ahí está mi VG. Es simétrica, ¿eh? Bien hecho. ¿Esto qué significa? Que si esta es la amplitud de mi VG, entonces a la salida, ¿qué es lo que voy a obtener? Ah, bueno, pues entonces proyecto esto. Aquí ya se salió toda esta región de la región activa y se fue a corte, pero es sobre donde estoy trabajando mi recta de carga. Y aquí ya se nos fue a saturación, pero es donde estoy trabajando mi región activa. Y aquí voy a dibujar entonces a mi señal así, pum,
y pum, pum y pum. O sea que le estoy metiendo esta señal y le estoy sacando una señal cuadrada. ¿Por qué? Porque la amplitud de la señal, ¿verdad? Es tan grande que se sale de la región activa. Se sale de la región activa. ¿De acuerdo? Se sale de la región activa. Por eso es importante que ese VG también lo ajuste para que no tenga esta situación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ah, bueno, pues si esta es mi señal de entrada, entonces lo voy ahora, me voy hacia, casi hasta el otro extremo. Me voy ahora a reducirla así, miren. O sea, de esta amplitud tan grandota, ahora la reduzco así. ¿Y con qué fin? Con el fin de que ahora proyecto este punto, y ahora los proyecto hacia el eje BC, o sea, hacia la salida. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una señal así. O sea, ya sin recortes, pero voy a obtener mi señal ya dentro de la región activa. Entonces, cuando yo diseñé, simplemente dije VG. Nunca dije 5 volt, 10 volt, 20 volt, no. Pico, lo que sea. Simplemente diseñé, pero no me dijo nunca la amplitud de esa señal. Por eso cuando yo llego, ¿verdad? Muchas veces y voy a probar mi amplificador y ¡pum! Conecto y ¿qué es lo que observo? Que a la entrada esta es la forma de onda y a la salida lo que estoy obteniendo es un pulso cuadrado, una distorsión. Entonces, estos se fijan, el punto de operación está en el centro. Pero muchas veces, ¿verdad? Sin medir o mido y no interpreto porque puedo estar cerca del punto de operación, meto yo, por ejemplo, esta forma de onda y a la salida, bueno, voy a ponerla así, meto esta forma de onda y a la salida lo que voy a obtener es esto, ¿no? O sea, se recorta o a lo mejor obtengo esto. Y dice, qué bonito rectificador, pero no, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí se está saliendo de la región activa y aquí se está saliendo de la región activa. Y entonces ahí es en donde ustedes dicen, bueno, pues no funciona esto. Llega uno y le baja uno la amplitud, ¿y qué es lo que pasa? Que esta señal así distorsionada se vuelve muy bonita y se vuelve muy bonita. Y dice uno, y bueno, ¿y por qué sucedió eso? Por esto que les estoy mencionando. Gráficamente, pero ahora aquí está la interpretación en la pantalla del osciloscopio. ¿Se entiende, jóvenes? Ajá. Entonces, ese es el punto en donde nosotros debemos de tener aquí cuidado para que no vaya a pasar algo que que no lo hayamos comentado. Esto, fíjense bien, es simplemente, no, es el B, simplemente la medición de la ganancia en función de la frecuencia. Ya que nosotros hemos fijado, fíjense, una frecuencia en la banda de frecuencias medias, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer así, a 10 kilohertz, y que ya ajustemos la señal de entrada para que no produzca distorsión, ya que hicimos eso, entonces otra vez, pum, borrón y cuenta nueva, y ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es? Bueno, para una frecuencia baja, o sea, ahora voy a ir dibujando esta gráfica. Voy a ir dibujando esta gráfica. Voy a fijar una frecuencia y voy a ver que el voltaje de entrada permanezca siempre constante y simplemente voy a estar midiendo la salida. Y voy a estar dividiendo la salida entre la entrada, ¿verdad? Y ojo, aquí dice magnitud. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre la salida y la entrada hay un desfasamiento de 180 grados. Entonces aquí estamos hablando simplemente de la magnitud. No me interesa que esté desfasada hasta ahorita, sino simplemente, ¿verdad? Que tenga una determinada amplitud, porque estoy midiendo su ganancia. El siguiente paso es la fase. Ahorita estoy midiendo su ganancia y le saco el logaritmo, o sea, lo multiplico por 20 para obtener la ganancia en decibeles y ya estoy obteniendo mis datos para cada una de las frecuencias que estoy fijando. ¿Okay? ¿Cuáles son esas frecuencias? Bueno,
Ahí está. Desde abajo hasta arriba, pasando por la banda media. Yo ya me doy una idea cómo va a ir esta ganancia. ¿En dónde debe de ser de 20? A ver, ¿en dónde debe de ser la ganancia de 20 de acuerdo a lo que me dijeron? ¿20? Bueno, pues debe de ser en el rango de frecuencias medias. ¿Verdad? Ahí es 20. Entonces, si yo estoy midiendo, por ejemplo, 10 Hz, pues la ganancia va a ser muy pequeñita. Si estoy midiendo 100 Hz, va a ser pequeñita. Si llego a los 300 Hz, ahí ya es un poco, es 0.3 decibeles, o sea, 3 decibeles abajo de la frecuencia media. Y cuando le mido esta frecuencia, me debe dar la misma ganancia. Así que si voy obteniendo aquí desde bajo, luego permanece constante y vuelve a bajar, pues es simplemente que estoy obteniendo la respuesta en frecuencia. No nos debe de sorprender, porque estamos relacionando la teoría con lo que estamos midiendo ahorita prácticamente. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Bueno, pues esa es la medición de la ganancia. Así lo voy a hacer cuando varío desde baja hasta alta frecuencia. Aquí nada más pusimos 3 por el espacio, ¿verdad? Pero podrían ser aquí, como les he dicho, 10 divisiones mínimas, 15 divisiones máximas, 15 renglones. Pero lo ponemos puesto que estamos aquí ahorrando papel, ¿no? Ya de manera física. Pero ahorita por eso se lo estamos comentando. Y después viene la medición, ¿verdad? Del ángulo de fase. Y aquí muy claramente dice, voy a utilizar las mismas marcas de frecuencia aquí para que sea congruente con lo que voy a medir, ¿sí? Y con lo que voy a graficar, ¿de acuerdo? Esta es la magnitud, o sea, la ganancia, y esta es la fase, ¿de acuerdo? Ya sé que el desfasamiento es de 180 grados. ¿En dónde? En la banda de frecuencias medias. Entonces, ahí el desfasamiento es de 180 grados. Aquí sería el menos 180 grados. Esa es la imagen que traigo de lo que es en sí la respuesta del amplificador. Voy a fijar las mismas marcas de frecuencia, decía, voy a fijar el mismo voltaje de entrada porque sé que no me produce distorsión y simplemente ahora voy a estar midiendo aquí el número de divisiones en el eje de tiempo, o sea, en el eje horizontal correspondiente al periodo de la señal de entrada, que le llamo NP. Y voy a medir el número de divisiones que hay entre la señal de entrada y la señal de salida. ¿Sí? Y aplico esta formulita y obtengo el desfasamiento. Y además voy a saber si es un desfasamiento positivo o un desfasamiento negativo. Como el desfasamiento es de menos 180 grados, estamos diciendo que es una señal de atraso. Entonces lo que voy a interpretar en el oscilograma que obtenga es un desfasamiento negativo. Esto ya lo hicieron ustedes en la práctica número 2, en el filtro pasa-baja. De ahí la importancia de aquella práctica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí esto? Bueno, vamos a interpretarlo así muy rápidamente. Mire, esta señal que está aquí es la señal que está dentro de la pantalla del osciloscopio. Es con la máxima resolución. Ya sabemos que la pantalla es rectangular, ¿verdad? Pero ahorita por el espacio, ahí está. Este es rectangular. Ahí está la señal mostrada. ¿Sí? Le estoy dando el máximo de resolución vertical, ¿sí? Y el máximo de resolución horizontal, si se fija. Es una sugerencia de medición. Lo voy a repetir. Ahí está. Ahí está mi señal de entrada. Y dice que debo de medir, ¿verdad? El número de divisiones entre ambas señales. ¿Cuál es la otra señal? Bueno, esa es la entrada y voy a suponer que esta, con color diferente, con color diferente. Voy a suponer que esta es la señal de salida. Ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice aquí es que el número de divisiones, aquí está, el número de divisiones en el eje de tiempo correspondiente al periodo. Entonces, esta señal roja, puesto que es toda la pantalla, voy a decir que tiene 10 divisiones de periodo. ¿Sí? Y la señal azul va a estar separada, por ejemplo, como dice aquí, este sería el NFI, o sea, este sería, por ejemplo, una división, ¿sí? Una división es NFI y 10 divisiones es NP, ¿no? El periodo, el número de divisiones del periodo. Entonces, como la separación entre ellas es de una división,
porque estoy pensando que son 10 divisiones en sentido horizontal, o sea, es la gratícula o la carátula del osciloscopio, entonces voy a aplicar una reglita de 3, ¿sí? ¿Y qué dice esa reglita de 3? Dice que el número de divisiones, o sea que 10 divisiones es a 360 grados, la roja, 10 divisiones es a 360 grados, como una división es a X. Entonces, X va a ser igual a ¿quién? A una división por 360 grados entre 10 divisiones. División con división se va y nos queda que esto es igual a 36 grados. Ahí está. Entonces son 36 grados. Ahora, ¿es positivo, adelanto o atraso? Entonces, del oscilograma que acabamos de obtener, o sea, que tenemos en la pantalla, pues nos imaginamos y trazamos, por ejemplo, una recta, vemos qué está pasando con las fases a este instante de tiempo. Es imaginario, ¿verdad? Entonces, hacia ese instante de tiempo, nosotros vemos que la señal de entrada, o sea, del generador, casi está llegando al valor pico, mientras que la señal de salida, vean, va o le falta mucho tiempo para llegar al valor pico. Como voy a medirlo con respecto a la señal roja, o sea, con respecto a la señal de entrada, entonces, ¿qué digo? Que hay un desfasamiento, ¿verdad? De esta señal salida con respecto a la entrada de menos 36, porque esta señal todavía le falta este tiempo para llegar al valor pico que casi llega a la señal roja. Entonces, el resultado que yo diría aquí sería que el phi es igual a menos 36 grados. Así como lo estoy haciendo, por ejemplo, para esta frecuencia, y estoy midiendo en mi oscilograma, o sea, en la carátula del osciloscopio, esas dimensiones, esa separación, estoy determinando mi desfasamiento. Y así lo hago para cada una de las frecuencias que son las mismas con las que dibujé mi magnitud, para que haya congruencia en cada una de esas frecuencias. Y entonces ahora sí diga, esta es mi gráfica de y esta es mi gráfica de fase. Y estas dos en conjunto son las gráficas de Bode de mi amplificador, magnitud y fase, que es el inciso A, no, B y C. Medición de la fase en función de la frecuencia. Eso es lo que dice esta formulita. ¿De acuerdo? El número de divisiones que hay, dijimos que era una división por el periodo, o sea, 360 entre ¿cómo se llama? El periodo. Las 10 divisiones. ¿De acuerdo? El inciso C es lo mismo que hicieron ya con anterioridad. Medir la impedancia de entrada en función de la frecuencia. ¿Okay? En función de la frecuencia. Y entonces, esto ya lo conocemos porque aquí hay una sugerencia de medición que dice, ¿verdad?, que se aplica esta fórmula. En la práctica número 2 vino lo mismo, se decía lo mismo, pero ¿qué fue lo que hicimos aquí? Bueno, lo que hicimos aquí, el cambio que le estamos haciendo aquí, es que en la práctica 2 decía que esto era una resistencia variable, ¿verdad? Ahora va a ser